Durante estas últimas semanas hemos estado estudiando o viendo la vida de Pedro. Y esta mañana queremos hablar sobre el diálogo entre Pedro y Jesús. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Para aquello quisiera invitarle al libro de Mateo, capítulo 16, por favor, verso 21 en adelante. Y dice el texto bíblico así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mis amados, lo primero que necesitamos reconocer en la vida de Jesús es que Jesús tenía un llamado y una misión que cumplir. El llamado y la misión de Jesús era entregar su vida para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos ser salvos. La Biblia dice que murió el justo por los injustos. La Biblia dice que ¿cuál es el mejor amigo sino aquel que pone la vida por los demás? Entonces Jesús inicia el diálogo con Pedro y compañía y sus discípulos diciéndoles: es necesario que yo vaya a Jerusalén. El ministerio de Jesús se había desarrollado cerca de Jerusalén, en algunos lugares un poco más distante aún. Pero el maestro sabía y percibía que el momento crucial de su vida, llamado y ministerio, se acercaba. Necesito ir a Jerusalén. Pero ¿sabe? Él tenía que cumplir el propósito y misión de vida. Él sabía bien que necesitaba padecer, que necesitaba morir, pero que también Él iba a resucitar al tercer día. Muchas veces nosotros queremos hablar de la resurrección sin haber pasado por la muerte y la pasión. Mis amados, la cruz es parte de la vida y la vida es parte de la cruz, de la negación y del sacrificio. Si hay algo que podríamos decir o resumir del mensaje de Cristo, es la capacidad que nosotros necesitamos asumir de la negación y del sacrificio para seguir al Maestro. Él sabía bien que él tenía que ir a Jerusalén para morir a manos de los escribas y fariseos. Pero en ese momento se acerca Pedro. Maestro, ¿por qué es necesario esto?
¿por qué es necesario que tú mueras, maestro? Y ahí se da este famoso diálogo, Pedro, ¿por qué pones tu mirada en las cosas de los hombres y te olvidas de poner tu mirada en las cosas de Dios? Claramente dice la Escritura que el apóstol Pedro lo llevó a un lado. Me imagino que para Pedro escuchar que su maestro, él había dejado todo su proyecto de vida, había dejado sus redes, había dejado en muchas ocasiones esta relación tan cercana con su familia para seguir a Jesús. Y Jesús ahora nos dice que es necesario que Él vaya a Jerusalén y muera. Mis amados, a muchos de nosotros el hablar de la muerte nos incomoda. Pero creo, mis amados, si Jesús tuvo la capacidad de hablar de su muerte, quisiera animarles a que en algún momento de esta semana, de estos días, usted pueda sentarse a hablar de la muerte con sus seres queridos. Según una encuesta realizada en los Estados Unidos, hay 2 temas de los cuales no hablan las parejas o matrimonios. Generalmente no hablan de sexualidad y tampoco hablamos de la muerte. Y es interesante que en el ministerio de Jesús, frecuentemente o con relativa frecuencia, Él les explicaba, es necesario que yo vaya, que padezca, que muera y al tercer día resucite. No lo olviden. Y eso le inquietó mucho a Pedro, el hablar de la muerte. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto no te suceda. ¿Acaso hay otra forma de hacer lo que estamos haciendo? ¿Hay otra forma en la cual podamos ser redimidos y salvados? Mis amados, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el don, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y mis amados, la única forma en la cual nosotros podemos recibir ese don, ese regalo de la vida eterna, es a través de creer en el sacrificio vicario de Jesucristo. Pedro estaba muy inquieto. Maestro, me has pedido que te siga y deje todo. Y ahora sales con esta historia de que tienes que morir. Por un momento les invito a ponernos en los zapatos de Pedro. ¿Sabe? Cuando yo estudio a Pedro, atravieso por diferentes momentos. Atravieso por momentos de molestia, de compasión, de tristeza, pero lo que más me desafía de la vida de Pedro es que en algunos momentos refleja mis actitudes y mi forma de vivir. Maestro, no hace falta que te mueras. Y Jesús le dice, Pedro, apártate. Apártate de mí, Satanás. ¿Qué frase tan dura? Satanás es el engañador. La Biblia dice que es el padre de toda mentira, el enemigo de nuestras almas. Y ese momento Jesús percibe que Pedro estaba siendo influenciado para que Jesús no cumpla la misión. Mis amados, una de las artimañas que el enemigo tiene es desviarnos de la misión que tenemos. Es desviarnos del llamado que tenemos. Es desviarnos del principio que tenemos. Si yo tengo un llamado, si yo tengo un ministerio, si yo tengo una vocación por la cual vivir y cumplir, Satanás estará allí, para que yo no cumpla el llamado y misión por la cual yo estoy viviendo. ¿Sabe? A veces creo que una de las cosas que más afecta a la iglesia es la pasividad de muchos de sus miembros.
Esperamos que el resto cumpla el llamado. Esperamos que Él que tiene el llamado, yo no tengo el llamado. Desde que vengo a Cristo, tengo un llamado. Desde que le entregué mi vida al Señor, tengo un llamado. Que lo cumpla, que no lo cumpla, que lo ejerza o lo deje de ejercer, es otra historia. No lo olvide. Satanás, el engañador, el enemigo de nuestras almas, el padre de toda mentira, lo que buscará es que no cumplamos el propósito. ¿Usted se imagina la audacia? Cuando vamos a la Biblia, Satanás varias ocasiones trató de evitar que Jesús cumpliera su llamado. Les invito a recordar la tentación en el desierto. Apareció allí el tentador y le puso varias propuestas, piedras de tropiezo para el camino, piedras de tropiezo para no cumplir mi llamado, mi misión. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la misión? Pero le dice Pedro, tú pones tu mirada en las cosas humanas, en las cosas pasajeras, en las cosas que no son eternas. Mis amados, lamentablemente en ocasiones también ponemos la mirada o tenemos la misma actitud de Pedro. ¿Por qué es importante la mirada? Porque la mirada marca el norte por donde vamos. Recuerda lo que dice la Escritura, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás. El serio problema, los agricultores saben, en aquella época se araba con los bueyes. Y cuando el agricultor iba a hacer, en nuestro contexto decimos un guacho, tenía que salir recto aquello. Pero si este hombre que estaba arando miraba hacia atrás, iba torcido. Se perdía el norte, se perdía la rectitud del llamado y la misión. La Biblia nos dice también que somos peregrinos y extranjeros, que estamos aquí de pasada. Por lo tanto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.